Muy bien. Voy a compartirles la pantalla. Benja, ¿me puedes dar permiso de compartir, por favor? Listo. Gracias. Muy bien. Sí, sí, vemos la pantalla. Sí, Sí, Sí. Pero voy a quitar compartir y voy a volver a pedir con audio, que a lo mejor me va a pedir audio, compartir sonido. Muy bien. Ok. Muy bien. Pues gracias. Gracias a todos. Feliz año. Bienvenidos. Hoy nos toca un tema súper interesante que tiene muchas aristas y vamos a tratar de ver las más posibles. Pero como todo, antes de cualquier presentación que tengo esta descarga de responsabilidad para invitarlos a que lo que veamos en la siguiente presentación, pues no lo crean, lo duden todo. Esto es solo parte de mi visión y entendimiento acerca de este tema, pero duden, pregúntense, verifiquen por ustedes mismos y generen su propia experiencia. Eh, muy bien, comenzamos. La invitación es saber este tema con ojos nuevos, con mente profunda, para analizar y conversar los mayores puntos de vista que puedan salir aquí entre nosotros. La mecánica que vamos a tener, a ver si nos funciona, y si no la cambiamos, me dicen, es, voy a pasarles ahorita 5 videos. Después de cada video tendremos 5 minutos para comentar ese video, cosas de ese video. Y después nos vamos al próximo para tratar de dar tiempo a todos los demás también. Y pasando esos 5 videos, voy a hacer otra breve presentación de la parte filosófica de de este evento como mi aportación. Entonces, sí estamos de acuerdo, está bien, ¿les late? sí, de mi parte. sí, Muchas sí, gracias. sí. Adelante, adelante. Venga por mí. Aquí lo esperen Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. I just got three things to say. God bless our troops. God bless America. And gentlemen, start your Bueno, es un poquito de humor nada más con esto, es era parte de la introducción. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer video. Ese video me llama mucho la atención porque es un sentimiento de lo que es la generación Z. Sabemos que la generación Z es ahorita de las más alejadas de la nuestra, una de las más alejadas de la nuestra, y que tienen maneras muy distintas de expresar lo que están viendo y su apreciación de este mundo. Y bueno, lo vemos y comentamos. This is your local Venezuelan girl on your For You page. This morning I woke up and I was like, no fucking way. I thought that it was fake news because with all of the AI situation that it's happening, you never know what the fuck is real and what's not. Let me be completely honest with you, the demoralization and the fracture in the spirit of Venezuelan people has been such that I really wasn't expecting whatsoever to see that motherfucker go down. Nonetheless, it is not enough for me that they took him and his wife. It wouldn't be enough if he spent the rest of his life in jail, being rotten, being beaten, tortured. It wouldn't be enough because of the damage that he has caused, the whole regime has caused in millions of people. I'm talking generations. They've taken everything. The one thing that we keep having is our identity or nationalism, saying we come from this beautiful country that has the name of a woman, Venezuela. And I'm displaced in a different part of the world because of what's taking place in my country. And you know, it is a big conflict. People are like,
there is war, what's gonna happen, Trump sucks, this is incorrect. Look, I don't give a fuck about what's going to happen right now. All I care about is that today we see a glimpse of hope. And for many years, even when we won the last elections and they decided not to honor democracy and the fucking dictatorship continue in place and they decided to not do a peaceful transfer of power, even when we demonstrated that we have won, they took that from us. So it had to be taken by force. These people had to get dragged out of their fucking beds in the middle of the night. But so be it. So be it, because you have no idea the amount of immigrants that have gone through significant amount of trauma and difficulties in different parts of the world because they had to run away from the place that birthed them because of these motherfuckers. So right now, more than the aspect of politics, I want to express the words of a Venezuelan woman that grew up in a country that she had to leave and move to another one and be here right now thinking, I wish I could celebrate with my people in my country. I wish this felt like I finally took my bra off after a long day of work, but it's not like that. This is just the beginning. And it's taken over 25 years, but this is just the beginning. And the fact that I get to see it with my two eyes makes me feel thankful that I'm still here. Because all of the Venezuelan people that left their countries have made it this far, and we all deserve to rejoice on the thing that took place. Now, I think they all need to be killed. I think they all need to be taken. They all need justice. Literally like the Nazis. Literally like the Nazis. I don't give a fuck, but nothing that happens to those people will be able to bring back the tears, the pain, the hardships that the whole country had to go through. And so it's weird. I'm celebrating with anger and tears and happiness and a sense of, like, I don't even believe this is real. Like, I'm somehow waiting for the other thing to drop and for me to think, oh, they freed him or something. I don't even know what's gonna happen. But in this moment, all that matters is that me, as well as millions of people, feel like we can finally take a fucking deep breath. We got to see it. And that's fucking history. We're witnessed history, and I don't know how to explain the feeling. I am falling short of words. Perhaps it's because I've never experienced something so in-depth to this level, but I'm gonna take a bath. I'm gonna sit back with a blunt and I'm going to rejoice on the fact that we're making progress, and this is until the end. Obviamente al final tendremos chance de platicar todos y dar nuestra aportación, pero acerca de este video, ¿hay alguien que quiera comentar algo? No los puedo ver yo, no los puedo ver yo y no sé quién levantó la mano. Por ahí alguien ayúdeme a coordinar esta parte, please. No, Sí, yo quiero no lo ha comen- levantado nadie. Nadie. Yo quiero pero- co- No sé yo si quiero ya le dieron comentar- el acceso a Alex. Ya, Ok. yo quiero comentar algo. A la oficina me llegaron varios venezolanos y venezolanas, pero realmente me sentía impotente por no tener la facilidad de poderles ofrecer un trabajo por el tema legal, el seguro social, el tener el permiso de trabajo, el tener el RFC. De veras que es muy, muy triste. Y en concreto con una persona, no sé, me causó
pues mucho sentimiento de frustración de no poder ayudar. Ujú. A mí me genera sentimientos encontrados, voy a expresarlo así. Por un lado, no sabemos lo que vive ese país junto con otros países y pues bueno, sabemos que es una dictadura muy, muy, muy fuerte y que, pues, híjole, casi, casi volteo allá y México como que un imán lo está jalando. Yo no sé cuál sería mi sentimiento si llegara este señor de Norteamérica y hiciera lo mismo en México. Por el tema de la invasión, por un lado, de sentirte así, pero híjole, la gente la verdad es que allá la pasa mal y lo voy a expresar así. Yendo con un cliente a visitarlo al cliente, lo que estaba esperando en la recepción a que me atendieran, estaba una chica de aspecto muy sencillo, voy a hablar humilde, para personal de operaciones de producción en esta empresa. Iba a entrevista, iba candidateada para entrevista ahí. Y ya ven cómo soy, me puse a platicar con ella y era de Venezuela. Y me compartió que ella y su esposo tuvieron que salir huyendo y estaban buscando en México como una oportunidad porque en Venezuela pues no podían. Entonces me platicó parte de su historia, de lo que estaban viviendo y es ahí donde me genera pues, la parte de los sentimientos encontrados. Digo, yo no sé qué haría yo, Luis Alfonso, con mi familia en una situación de ese tipo. Si mi país estuviera viviendo una situación de ese tipo en donde tengo que salir o buscar oportunidades o agradecer que alguien vino a llevarse a alguien para poner un poquito la casa en orden, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Fiona, Un Sí, minuto. Sergio. Ah, sí. Adelante. No, un ¿Querías minuto. decir Queda un algo? minuto. Ah, Ujú. no, sí, iba a ser breve, breve. Yo solamente quiero comentar sobre el video. Eh, los sentimientos de esa chica, todo lo que vivió, todo el dolor, la felicidad que tiene que quitaron a este hijo de su tal por cual, de ahí. Digo, wow, o sea, podría estar escuchando a mi hija y digo, wow, está muy cañón. Estoy como que muy asombrada de todo, pero me alegro por los venezolanos que sean liberados de este dictador. Eso es todo. Gracias. Gracias, Shona. Brenda, Solo si hay tiempo. Vamos al Bueno, algo siguiente Ah, ok. y vamos a tener ese tiempo de seguir hablando. Nada más para cuestión de poder controlar los tiempos y llegar al final. O le damos y lo dejamos una segunda parte como ustedes quieran. pues que termine Brenda, ¿no? Y luego ya le seguimos. Muy bien. Sí, o sea, yo no soy generación Z, soy millennial. Pero algo que yo estaba viendo el día de ayer es que justo los millennials somos la última generación que teníamos esperanza en el mundo. O sea, que teníamos como esta parte de vamos a cambiar y vamos a hacer un montón de cosas y vamos a regenerar la naturaleza y vamos a cambiar la política y la generación siguiente a nosotros fue como es que todo está perdido, ya no se puede hacer nada. Una negatividad, pero increíble y una apatía impresionante de que, pues es que ya que, ¿no? Entonces, que pasen este tipo de cosas, les entra como en shock también, generacionalmente, de que, oigan, sí se pueden hacer cosas. Entonces, ya como que esa semillita de, ay, esperanza, podemos respirar, también les entra pues aquí impacta, ¿no? Y entonces los hace pensar en que, ok, entonces sí hay margen para movernos hacia otras posibilidades. Ese es mi comentario. Gracias. Pues como vieron, lo que hizo este video fue mover un poco el sentimiento y creo que pudimos percibirlo en esta parte. Y bueno, los videos que estamos viendo son los videos que salieron como más populares, los que tuvieron más vistas acerca de lo que está pasando en Venezuela. Yo elegí aquellos que nos pueden dejar algo para esto. El segundo, que le llamo explicación simple, es como hubo también mucha gente que trató de explicar esto de una manera más sencilla, porque en este momento todavía hay mucha gente o habemos muchos que todavía no terminamos de entender lo que está sucediendo.
Los venezolanos son unos estúpidos. ¿Qué están celebrando? Que Trump se metió, que se va a dar todo su petróleo y los va a invadir y ahora él es el que va a gobernar Venezuela y ahora van a estar peor. ¿Eso es lo que están celebrando? Sí, son unos estúpidos. Hola, mi nombre es Isa. Yo soy venezolana, nací en Venezuela. Mis 2 padres y mis 4 abuelos, todos son venezolanos, pero llevo 15 años afuera del país y con la esperanza de algún día regresar y volver a ver a mi familia porque casi no me acuerdo ni de sus caras. Así que hoy me emocioné mucho cuando me enteré de que Trump se había llevado a Nicolás Maduro. Sin embargo, pasé todo el día respirando muy profundo porque mi For You page está llena de gente que no entiende por qué celebran los venezolanos. Así que voy a ignorar que muchas personas están tratando a los venezolanos como si fueran idiotas, como si no saben lo que está pasando en su propio país, donde crecieron, donde nacieron, donde está su familia. Voy a ignorar todo eso y voy a intentar de explicarle la situación de Venezuela lo más simple y rápido posible. Les voy a explicar qué es lo que pasó hoy y les voy a explicar por qué la gente está celebrando. Y vamos a empezar. Imagínate que esta es tu casa, tuya. Tú la compraste, tú trabajaste por esta casa es tu derecho, esta casa es tu hogar. Pero, ¿las llaves dónde están? Las llaves la tiene un señor llamado Hugo. Hugo tiene las llaves de esta casa. Hugo decide tomar unas decisiones raras. Hugo no está tratando esta casa como tú la tratarías. Hugo empieza a invitar a cualquiera en la casa. Cualquiera entra y sale de la casa, pero tú no puedes entrar y salir tan fácilmente. Hugo empieza a romper las cosas, Hugo empieza a regalar las cosas, Hugo empieza a ser un desastrico. Después Hugo se va. Y tú dices, ¿será que por fin me va a dejar las llaves ya que se fue? No. Hugo se las da a un amigo. Vamos a llamar a este amigo, vamos a llamarlo Nico. Nico también empieza a arruinar las cosas. Y las arruina, creo que peor. Las arruina peor, invita a más gente y de la nada ya no hay comida, ya no hay agua. Todo el mundo viene a destruir tu casa, todo el mundo agarra pedazos de tu casa, tu techo se rompió, tu ventana se rompió, ya no puedes salir, ya no puedes entrar. Lo único que hay en esta casa es lágrimas, peleas, sudor. Lentamente se va todo el mundo a la casa, se fue la tía, se fue la hermana, se fue el primo, se fue el perro, se fue el gato, se fue todo el mundo. Ya no queda nadie en esta casa. No queda nadie porque esta casa no es futuro, en esta casa es un infierno. Nadie quiere vivir en esta casa, absolutamente nadie quiere vivir aquí. Tú esperas años, años esperando que alguien, quizás alguien venga y te ayude a sacar a este animal, porque definitivamente tú solo no puedes. Ya intentaste hablar, no funcionó. Intentaste negociar, no funcionó. Intentaste robarle la llave, tampoco funcionó. Intentaste todo y nada funciona. Entonces intentas pedir ayuda, nadie te ayuda. Y lentamente tu casa va desapareciendo, ya no queda casa. Van pasando los años, nadie te ayuda, pierdes la fe, pierdes la esperanza, estás solo, te sientes como si nunca más vas a tener casa. Y sigue pasando los años y absolutamente nadie hace nada ni dice nada. Y Nico termina destruyendo tu casa. Y ahora eres indigente, ya no hay casa. Y en eso viene alguien, toca la puerta, abre la puerta sin esperar que la abran, porque Nico no le iba a abrir la puerta, y se lleva a Nico. Lo agarra, le pone unas esposas y se lo lleva. Y ahora tú quedas con mucha incertidumbre, porque ¿qué va a pasar ahora? ¿Será que va a venir aquí? ¿Me va a robar mi casa también? ¿Será que va a reconstruir mi casa? ¿O será que me quedo indigente? ¿Construyo yo otra? ¿Será que alguien más va a venir a ayudar? ¿Qué hago? Mucha incertidumbre, pero también hay un poquito de alegría. Por fin la persona que destruyó tu casa o que ayudó a destruir tu casa durante tantos años, por fin ya está teniendo algo de consecuencias, algo. Por fin hay algo de esperanza, que sí, ya no tengo casa, pero por lo menos ya no hay nadie mandándome, ni obligándome, ni encerrándome aquí. Por fin, ya algo de cambio, alguien me ayudó. Y la persona que se llevó a Nicolás, además, te dice algo, te dice, mira, vamos a negociar. Yo te ayudo a reconstruir la casa, pero por ahora, mientras que te ayudo a reconstruirla, yo me voy a quedar acá, porque no puedo ayudarte a construirla si no estoy acá. Y 2, me vas a dejar usar tu jardín. ¿Aceptas? Y tú, porque es tu casa. No de él, no de ella, no de Nico, no de Hugo, es tu casa. Tú decides y tú dices sí. Ayúdame. Acepto. Y quizás este man también te va a robar. Quizás
también te va a hacer lo mismo que te hizo Nico. Quizás no. Quizás la va a reparar y se va a ir y ya. O quizás la va a reparar y después va a usar tu jardín por siempre y para siempre. Pero ¿sabes qué? Después de 26 años, la simple esperanza que quizás sí te va a ayudar, se puede celebrar. Y hay la posibilidad de que de aquí a unos años tu casa regrese a la normalidad. Tengas tu casa de vuelta. Sí, quizás vas a estar usando el jardín, pero tienes tu casa y tienes las llaves. Ya no hay nadie que tiene las llaves, las tienes tú. Es una posibilidad. No es una certeza, pero es una posibilidad. Al final del día, decides tú, porque es tu casa. Y cualquier persona que quiera venir a opinar, ¿dónde estaban en esos últimos 26 años? ¿Por qué no andaban opinando cuando me estaba muriendo de hambre, cuando Nico estaba destruyendo mi casa? ¿Por qué no andaban opinando cuando Nico no me dejaba salir? ¿Por qué no andaban opinando cuando toda mi familia se tuvo que ir de la casa y me quedé aquí sola? ¿Por qué no opinaron? Y los dos comentarios que más he visto de la gente ignorante son los siguientes. Uno, la gente que le molesta que Estados Unidos está interviniendo. ¿Cómo más íbamos a salir de aquí? Te dije que intentamos todo y ya no tenemos más nada. Si hablamos nos meten preso, no hay armas, no hay material, no hay dinero. Estamos débiles. No, nadie nos ayudó por 26 años. Y si tú sabes tanto sobre política, si tú sabes tanto sobre mi país, ¿cómo más salíamos de esto? Después de 26 años, después de intentar todo, después de que nadie más nos ayudó, ¿cómo salíamos de esto si no era con cómo? Y el segundo comentario que veo acá ratico es gente diciendo, pues ahora les va a ir peor. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen eso? Después de 26 años de dictadura, violencia, de familias separadas, de hambre, y el día donde nos contentamos, donde hay esperanza, donde decidimos unirnos y celebrar juntos una pequeña victoria, el comienzo del fin. Tú decides venir en los comentarios de la gente venezolana y decirles, ahora les va a ir peor, ¿qué ganas? ¿Y de qué están hablando? Sí, Estados Unidos no está bien ahorita, pero la mayoría de las personas diciendo eso ni ha vivido en Estados Unidos ni ha vivido en Venezuela. Venezuela está tan mal. Los venezolanos solo quieren un cambio porque Venezuela está horrible y los únicos que van a entender son los venezolanos y quizás los cubanos, más nadie. Pero yo no estoy aquí para comparar situaciones de países, porque todo el mundo tiene sus problemas. Solo estoy aquí para decirles que dejen a los venezolanos en paz. Si nosotros queremos celebrar, porque existe la posibilidad que Venezuela regrese a lo que más o menos era antes, entonces voy a celebrar. Déjenlos en paz, por favor. Por favor. Ya. Dejen vivir. Y en fin, que viva Venezuela. Gracias a todos por escuchar. Si tienen preguntas, dejen en los comentarios y voy a intentar responder o algún amigo mío venezolano les va a responder. Y si quieren dejar comentarios negativos o sarcasmo, háganlo. La verdad es que yo no voy a dejar que arruine mi día porque hoy escuché las noticias que estaba esperando desde que nací. Al final del día, yo estoy contenta. Y este vision board que ven aquí con una playita y una empanada y la bandera de Venezuela y la vino tinto, por fin se va a cumplir pronto. Y eso es lo único que me importa. Buenas noches y que vengan más buenas noticias. ¿Hay alguien que guste comentar acerca de lo que acabamos de ver? Que yo no tenía planeado llorar tan temprano. Muchas gracias. ¿Verdad? Porque te genera mucha empatía este tipo de comunicaciones. Te quita un poco de la visión unilateral y sobre todo que las ganas de poder explicar de una manera simple como lo hizo ella, que a mí se me hizo fabuloso. Buen día, chicas. ¿Alguien? Perdón, ¿alguien comentó algo? Denise habló, dijo buen día, chica, pero no sé si quería participar o estaba saludando a alguien. Ah, ok, gracias. Pues digo, yo, igual como dice Brenda, no tenía pensado llorar Buen tanto, día, hija. Buen pero día, hermosa. sí me causó, pues Pero mucha se me va a ir la reflexión señal. y Se me es va a ir y estoy oyendo importante una. considerar, Pero bueno, poquito. no sé si alguien, Benjamín, tú puedes tomar el Silenciar el control, micrófono de silenciar, Denise. pues Denise. Sí, es Denise. Sí, pero si la puedes silenciar tú, que tienes Sí, el... la estoy buscando. Gracias, ok. Este, como dicen por ahí, nadie sabe
cómo le va en la fiesta. O sea, no sé si lo dije bien, pero solamente el que está viviendo eso puede tener la sensibilidad, ¿no? Para nosotros desde fuera puede ser fácil opinar. Y pues hablamos de un lado y de otro. Digo, yo Luis Alfonso, estoy a favor de lo que sucedió. A lo mejor las formas y los modos, pues no es lo que comparto. Y ese mismo día, viendo las noticias en México, en la Ciudad de México, sacaron una noticia de unos venezolanos que estaban protestando contra ese hecho. Venezolanos, así lo refirieron, que estaban en la Ciudad de México en X lugar protestando. Y luego inmediatamente mi esposa expresó este comentario. ¿Y por qué estás entonces en México si tú crees que en tu país todo está muy bien? ¿Qué estás haciendo por acá, no? Entonces digo, empieza a generar una situación de opiniones, ¿no? De diferentes sentidos y pues bueno, eso sería mi comentario. Carlos. Buenos días, ¿cómo están? Eh, yo quiero compartirles alguna experiencia que tuve. Yo visité Venezuela 3 veces, 4 veces en los últimos 3 años. Bueno, primero comentarles que, y seguramente Benjamín se acuerda de esto, yo recuerdo que Venezuela eran los headquarters de, por ejemplo, Procter and Gamble para la zona de Pacto Andino. Yo trabajé en Kellogg's y también, digamos que los headquarters regionales de Kellogg's estaban en Venezuela. Y había gente muy valiosa, muy capaz, gente muy profesional y gente que tenía puestos importantes de forma global. Bueno, desafortunadamente toda esa gente se fue del país, ¿no? Ahorita les comentaba que yo visité Venezuela 3 veces, 4 veces en los últimos 3 años en mi experiencia en el béisbol. Primero hicimos porque la Serie del Caribe de 2023 fue en Venezuela, fue en Caracas. Tuve la oportunidad de visitar primero, antes de la Serie del Caribe, Caracas para ver toda la parte de buscar hoteles, el hospitality, la organización y demás. Estuve durante la Serie del Caribe y luego regresamos también en un viaje post. La verdad es que estar en Venezuela es muy impresionante. Hay como una doble, o había, o hay como una doble vida. Por un lado, zonas tipo Polanco en la Ciudad de México, tipo Providencia, Chapultepec en la ciudad de Guadalajara, donde aparentemente hay una vida occidental normal, común y corriente, toda dolarizada, obviamente. Pero cuando uno empieza a salir, nosotros llevábamos seguridad, siempre llevábamos seguridad, gente que nos cuidaba. Nos dimos cuenta que nos estaban siguiendo, de hecho, porque unos chicos del equipo tomaron un taxi, los bajaron del taxi, les dijeron, no, no toman este taxi, regrésense al hotel. Y luego ya uno se da cuenta que te están siguiendo el servicio secreto famoso. Y bueno, sí, definitivamente muchísima pobreza, muy complicado, la gente sufriendo. Durante la Serie del Caribe recuerdo que nos empezamos a enfermar por el clima, porque se inauguró un estadio que se llamaba o se llama La Rinconada, que se inauguró con la Serie del Caribe y tenía mucho polvo, mucha tierra, y empezamos a enfermarnos y nosotros teníamos un chofer que se llama Euclides, por cierto, que sigue siendo mi amigo, quien le escribo, y me dijo, ¿sabes qué? No hay medicinas, compadre. Y estuvimos como 2 horas buscando una farmacia donde pudiéramos comprar un analgésico, aspirina, un antigripal, obviamente precios en dólares, que para nosotros en México pues a lo mejor eran accesibles, pero obvio, para la gente que gana $7 al mes o $6 al mes, eran totalmente imposibles comprar porque una caja de aspirina que parecían de calidad tipo el doctor Simi, menos, o sea, todavía más corrientes, este, pues costaban eso, $4 o $5. Y me acuerdo que este cuate Euclides nos dijo, pues yo les voy a traer un tecito, les voy a traer un tecito que es el que hacemos acá en Venezuela, y con eso nos curamos de la gripa. Y sí, nos llevó como 1 litro ahí de té en un bote de plástico muy simpático. Y bueno, lo que les quiero compartir es que al final de toda esta experiencia y de ver todo lo que hay por allá, porque cuando íbamos del hotel hacia el Estadio La Rinconada, esta Serie del Caribe se jugó en dos estadios, en La Rinconada y en La Guaira. La Guaira, de hecho, fue famoso, ahora se nombró mucho, se mencionó mucho porque fue uno de los lugares donde había una base militar importante. Es un lugar bonito porque el estadio es como el estadio de los Padres de San Diego, que el área de home run da hacia el mar. Entonces tiene una vista bastante, bastante linda. Y bueno, nos recorrimos, y eso está como 40, 45 minutos de Caracas, y nos recorríamos eso en autobús.
como les comento, ya les comenté, íbamos con seguridad, con escoltas y demás, y pasábamos, nos iban ayudando ahí con unas motos y pues circulábamos relativamente normal, porque por otro lado se veía las calles este, con mucho tráfico atoradas, sin movimiento, y sobre todo muchísima pobreza, ¿no? Pero bueno, al final cuando nos regresamos al aeropuerto, ya que nos veníamos de regreso, este chico, el chofer, yo me subí a unos muchachos de la liga conmigo y cuando llegamos al aeropuerto les dije, a ver, pues démosle una cooperación a este cuate, ¿no? O sea, démosle una propina, juntamos como entre todos unos $200 y se los dimos y no, bueno, hubieran visto la cara y hubieran visto la reacción. El vato, el cuate se hincó casi casi conmigo, me abrazó, me dio las gracias porque realmente le estaba dando una fortuna en dólares para el nivel de vida y para lo que ellos pueden adquirir, ¿no? Ahorita por aquí me encontré una foto, porque le estuve escribiendo ahora que pasó todo esto. En el 23 era la época en que venían las elecciones, porque las elecciones fueron el año pasado. Entonces la gente ¿Puedo estaba como interrumpir un esperanzada. poquito? Sí, la gente estaba como esperanzada, ya había mucho ruido respecto a María Corina y este otro cuate González, creo que se llama, de que podía, o por lo menos las estadísticas y las encuestas ya eh, se veía que podía haber un cambio, se veía que podían ganar las elecciones, había mucha información, mucho material POP en las calles, pero que después entiendo que se quitaban, había noticias respecto a gente que se pronunciaba a favor de sus candidatos y que los agarraban y los desaparecían, etcétera, etcétera. Y había un espíritu como positivo en ese momento, porque, repito, venían las elecciones en un año y había mucha ganas o mucha intención de que ganaran las elecciones el cambio, ¿no? Pero bueno, esa fue mi experiencia y se las quería compartir. Ahorita por ahí encontré un par de fotos y con mucho gusto también se las envío. Digo, no sé si alguien tenga alguna duda. Muchas gracias, Carlos, por compartir. Les pido, por favor, seamos muy sensibles con el tiempo. Son 8:20. Es muy interesante el tema. Creo que esto, como nos acaba de compartir Carlos, pues requiere darle también más profundidad y todo. Si me permiten, sigamos con esto y hacia el final poder todos comentar. Yo creo que muchos de nosotros también tenemos cosas que decir. Y mantengámonos también un poco a lo que vimos en el video, como lo explicamos y acordamos al principio, si les parece. ¿Vamos? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Saben cuál es la diferencia entre una invasión y una operación antiterrorista? Unos 200 años de cárcel. Trump acaba de hacer el acto legal más impresionante de la historia moderna. Invadió un país soberano, capturó a su presidente, lo tiene preso en Brooklyn y técnicamente no violó ninguna ley estadounidense. Les voy a explicar el truco y cuando lo entiendan se van a dar cuenta de algo aterrador. Trump puede hacer esto con cualquier país del mundo. Agárrense porque esto es un juego de ajedrez legal brutal. Estados Unidos no declaró guerra a Venezuela. Lean eso de nuevo. No hubo declaración de guerra. ¿Saben cuándo fue la última vez que Estados Unidos declaró formalmente la guerra? 1942, Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, Libia, Siria, ninguna fue técnicamente una guerra. Fueron operaciones militares, intervenciones humanitarias, acciones antiterroristas. Y aquí viene, el genio jurídico de Trump. En 2020, el Departamento de Justicia acusó formalmente a Maduro de narcoterrorismo, no de ser un dictador, no de violaciones de derechos humanos, de narcoterrorismo. ¿Por qué esa palabra específica? Porque desde el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos tiene una ley llamada AUMF, Authorization for Use of Military Force. Esta ley permite al presidente usar fuerza militar contra cualquier persona u organización designada como terrorista, sin necesidad de aprobación del Congreso, sin declaración de guerra, sin votación. El presidente solo tiene que decir, esta persona es un terrorista, y ¡boom!, puede invadirlo. Trump no invadió Venezuela. Trump ejecutó una orden de arresto contra un narcotraficante designado como terrorista. ¿Ven la diferencia? Legalmente es enorme. El resto del mundo debería estar histérico, ¿no? La ONU debería estar convocando sesiones de emergencia, el Consejo de Seguridad debería estar votando sanciones. Pero
no está pasando nada. ¿Por qué? Porque Trump usó la jurisdicción universal contra el narcotráfico. Déjenme explicarles esto porque es fascinante. Desde los años 80 existe un consenso internacional de que el narcotráfico es un crimen tan grave que cualquier país puede perseguirlo independientemente de dónde ocurra. Es como la piratería en el siglo XVIII. Los piratas podían ser capturados por cualquier marina en cualquier océano y juzgados en cualquier país. El narcotráfico funciona igual. Y Estados Unidos tiene una acusación formal de 2020 contra Maduro. Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Uso de armas en tráfico de drogas. Conspiración para fabricar y distribuir cocaína. Liderar el cartel de los soles. Hay una recompensa de 15 millones por su captura. Entonces, desde la perspectiva legal estadounidense, esto no fue una invasión. Fue una operación de captura de un fugitivo internacional con orden de arresto vigente. Como cuando Israel capturó a Eichmann en Argentina en 1960. Como cuando Estados Unidos capturó a Noriega en Panamá en 1989. Sí, violaron la soberanía venezolana, pero técnicamente, bajo ley estadounidense, tenían autoridad legal. Y aquí viene lo aterrador. Trump puede hacer esto con cualquier líder que Washington designe como narcotraficante o terrorista. ¿Quieren saber qué tan grande es esto? Estados Unidos tiene acusaciones formales de narcotráfico contra líderes activos o recientes de Venezuela, Diosdado Cabello, 15 millones de recompensa, Tarek El Aissami, Vladimir Padrino López, todos libres en Caracas ahora mismo. Nicaragua, investigaciones activas sobre Ortega y su círculo. Bolivia, Evo Morales vinculado a protección de rutas de narcotráfico. Y tienen designaciones de terrorismo para líderes iraníes, líderes sirios, líderes de Corea del Norte, dirigentes de Hezbollah, Hamas. Trump acaba de establecer algo muy importante, un precedente. Si tienes una acusación formal en Estados Unidos por narcotráfico o terrorismo, el ejército estadounidense puede ir a buscarte a tu país, sin declarar guerra, sin aprobación de la ONU, y llamarlo operación antiterrorista. Esto cambia toda la dinámica de poder global. China está tomando notas, Rusia está tomando notas, porque ahora tienen la justificación legal para hacer lo mismo. Pero aquí viene lo verdaderamente genial del movimiento de Trump. Capturó a Maduro, pero no a Diosdado Cabello. Diosdado tiene millones de recompensa, prácticamente la misma que Maduro. Es el verdadero cerebro del narcotráfico venezolano. Ministro del Interior, controla la inteligencia, controla los colectivos armados. ¿Por qué no lo capturaron también? Porque Diosdado es la palanca de negociación. Miren el juego. Trump le dice a Diosdado, mira, puedo hacer contigo exactamente lo que hice con Maduro. En cualquier momento. Tengo los aviones, tengo la capacidad y tengo la orden de arresto. Pero si cooperas, si garantizas una transición ordenada, si entregas el poder a quien yo diga, quizás esa orden se archiva. Es extorsión geopolítica con cobertura legal. Y aquí viene la segunda parte de la trampa. Trump tampoco mencionó a María Corina Machado ni una sola vez. María Corina ganó las primarias con 92%. Edmundo González ganó las presidenciales con 67%, verificable. Son los ganadores legítimos. Pero Trump dijo textualmente, vamos a dirigir el país hasta que podamos efectuar una transición segura, apropiada y sensata. No dijo vamos a reconocer a los ganadores democráticos, dijo vamos a dirigir el país. ¿Por qué? Porque bajo el marco legal de operación antiterrorista, Estados Unidos puede argumentar que necesita administrar temporalmente el territorio para desmantelar la red criminal, como hizo en Afganistán, como hizo en Irak. Venezuela acaba de convertirse en territorio ocupado legalmente. Pero Trump dijo textualmente, vamos a dirigir el país hasta que podamos efectuar una transición segura, apropiada y sensata. No dijo vamos a reconocer a los ganadores democráticos, dijo vamos a dirigir el país. ¿Por qué? Porque bajo el marco legal de operación antiterrorista, Estados Unidos puede argumentar que necesita administrar temporalmente el territorio para desmantelar la red criminal. Pero si cooperas, si garantizas una transición ordenada, si entregas el poder a quien yo diga, quizás esa orden se archiva. Es extorsión geopolítica con cobertura legal. Y aquí viene la segunda parte de la trampa. Trump tampoco mencionó a María Corina Machado ni una sola vez. María Corina ganó las primarias con 92%, Edmundo González ganó las presidenciales con 67% verificable.
son los ganadores legítimos. Pero Trump dijo textualmente: vamos a dirigir el país hasta que podamos efectuar una transición segura, apropiada y sensata. No dijo vamos a reconocer a los ganadores democráticos. Dijo vamos a dirigir el país. ¿Por qué? Porque bajo el marco legal de operación antiterrorista, Estados Unidos puede argumentar que necesita administrar temporalmente el territorio para desmantelar la red criminal, como hizo en Afganistán, como hizo en Irak. Venezuela acaba de convertirse en territorio ocupado legalmente. Si este tipo de análisis te parece valioso, apóyame con un café en el link de mi bio. Hacer contenido de análisis. Los venezolanos. Hola. Me voy a seguir hasta el final de la presentación, si les parece, para dejar más tiempo abierto y vernos, porque creo que vemos muchos que tenemos cosas que decir y darnos chance con más tiempo de decir las cosas. Este es el último video y paso a la presentación y ya nos abrimos la discusión. Board. Whoever said teaching wasn't physical? All right, people want to know about what's going on between the United States and Venezuela, but in order to understand what's going on today, you need to understand what has gone on before. That's why history is so important, guys. Come on. Venezuela and the U.S. I've decided to do this chronologically because I feel like doing history metaphorically difficult. Number one, pre-1998. Pre-1998, Venezuela had a huge oil supply, actually biggest in the world, and the biggest stakeholder was a U.S. company called Exxon. Why is this important? Because of their huge oil supply in Venezuela, Exxon took it over. So the vast amount of profit, the percentage of profit, went to the U.S. And Venezuela as a country got next to nothing. And because of this, their economy started to fail. And as their economy started to fail, guess what? A dictator waiting in the wings wanted to jump in and save themselves from God knows who. Oh, from the United States. How do I get steak and oil companies just taking over the entire world? Number two, 1998. That's not right. I hate it when I can't write numbers properly. Hugo Chavez was a democratically elected president of Venezuela. Now, once he got in, again I say democratically, he started to push towards authoritarianism, and he started reducing the checks and balances of the democratic system. Side point, does that remind you of anybody else? He also started to rewrite the Constitution to solidify his dictatorial power. Parallels are really uncanny. 2002, a woman named Maria Machado, ignore how I said that, but keep that name locked in your head because she's going to be important later, created an organization called SUMAT in order to overthrow the Chavez government. Psst, who do you think was funding her operation? You guessed it. George W. Bush, President of the United States at the time, was funding her through the National Endowment of Democracy. You know what? People just make up names to mean anything nowadays. So through this National Endowment for Democracy, the United States funded Machado in order to overthrow Chavez. And when it didn't work, Bush said, "Not my problem, I didn't know anything about it." And she was eliminated from all political life going forward. And then, in 2002, Bush was a very busy guy. Number four, in 2007, Chavez, reinvigorated with power and an authoritarian regime, decides to nationalize Venezuelan oil. Ruh-roh. That meant that Venezuela took all of Exxon's money, all their oil, and all their access to oil, and shifted the lion's share of profits back to Venezuela and left Exxon, well, not a lot of money. P.S. Exxon then sued and won $1.4 billion in a claim. But what kind of international police force are we going to get for Venezuela to be forced to pay Exxon? None.
After that huge shift of economic power, Venezuelan oil dropped from 3 million barrels a day way down to 700,000 barrels a day due to corruption and, let's be honest, informal sanctions put on them by the United States because they just stole a bunch of their money from corporations. Stole might be a US word, considering the oil was on Venezuelan land and considered a Venezuelan resource, but who's counting? The US really does imperialism out of 10, don't they? Ooh, new chalk. Number 5, a guy named Madero, used to be the VP of Chavez, takes over and he starts building an even stronger authoritarian government. I forgot the year. 2013. Obama calls the drug cartel and this particular regime a threat to democracy and national security of the United States. That's then followed by Trump putting on economic sanctions in 2017. Are you with me so far? This is about to get interesting. Interesting, I mean even more corrupt. 6, 2025. I brought you right up to the present. Maria Machado, remember I told you to remember that name, wins the Nobel Peace Prize. And who does she dedicate it to? None other than Donald Trump. And it's at this point that Donald Trump begins attacking boats, Venezuelan boats, calling them drug cartels, talking about revitalizing and restoring democracy to Venezuela, and talking about how they're a threat to national security. And guess what? The US gotta go in and save some people. Oh, and P.S. Donald Trump wants his oil back. It's the ending that's really gonna get ya. The big question about why Donald Trump is doing this is why, and I think the answer is gonna surprise you a little bit. Number 1, he is going to claim that he is going to liberate Venezuela. Guys, always be careful when the United States of America liberates anything, because usually it means they're going to take it. And he's going to install Maria as the president, formally excommunicated from all political life, but she's going to serve a purpose. Number 2, Machado will then give oil rights back to, you guessed it, Exxon. 80% goes to them, 20% back to Venezuela. Everybody's happy and a new power is installed, but that's not the only reason this is happening. This last one's gonna blow you away. Number 3. Is it about oil? Absolutely. They want control of the world's biggest oil supply, but that's not the full answer. What the real answer is U.S. currency rates. Follow along, this gets tricky. Oil has always been traded in US dollars, called petrol. And what that has served the United States in doing is solidifying, is stabilizing, is increasing US dollars. Because if anybody wants to buy oil anywhere in the world, they have to use US currency. It artificially inflates the price of the US dollar and stabilizes the US economy. This is the real problem. Because what Trump and the United States is really afraid of are BRICS nations. What are they? They are nations, they are countries that have gotten together and are starting to trade without the United States, especially oil, and not use the US currency as their trading denomination. And that is going to possibly submarine the US economy. So is it about oil? Sure, but what really it's about is about the United States being able to control the entire market of trade when it comes to oil, thus inflating and propping up the US economy. So when somebody says, is it about the oil? Say sure, but that's just a vehicle for them to control everything else. Muy bien, antes de empezar quiero que observemos esta imagen unos segundos. No es solo un dibujo de un retrato antiguo, es de una guerra lejana. El nombre que vemos aquí, el hombre que vemos aquí es Tucídides. Él vivió hace más de 2400 años, pero tuvo la valentía intelectual de hacer algo que pocos se atreven a hacer, incluso hoy, describir el poder sin maquillarlo. Esta escena nos sitúa en la guerra de Peloponeso, un conflicto que duró casi 30 años, del 431 al 404 antes de nuestra era, y que enfrentó a dos visiones del mundo.
dos formas de ejercer el poder y dos maneras de justificar la violencia. Pero Tucídides nos escribió esta historia para glorificar héroes. No escribió esta historia para glorificar héroes ni para condenarlos como villanos. Escribió para entender cómo se comportan los seres humanos cuando el poder está en juego. Aquí no vamos a hablar de mitos, no vamos a hablar de buenos y malos, vamos a hablar de algo más incómodo, de cómo funciona realmente el mundo cuando las reglas dejan de proteger y el poder empieza a decidir. Porque la pregunta que atraviesa esta imagen no es histórica, es contemporánea. ¿Vivimos en un mundo gobernado por reglas o en un mundo gobernado por poder? Vivimos en un mundo, bueno, y en base a este mundo que vivimos, ¿qué le pasa a la moral, a la ley y a la ética cuando el poder ya no necesita justificarse, como lo estamos viendo hoy en estos eventos? Imaginemos Grecia hace más de 2400 años, no era un país unido. Grecia era un mosaico de ciudades que compartían lengua y dioses, pero competían por algo más peligroso, el poder. Por un lado estaban Atenas, rica, naval, comercial, orgullosa de su democracia y de su imperio marítimo. Por el otro lado estaba Esparta, austera, terrestre, militar, obsesionada por el orden y el control. Dos formas opuestas de entender la fuerza. Durante un tiempo convivieron en paz tensa hasta que el crecimiento de Atenas empezó a asustar a Esparta. Aquí ocurre algo pues grave. La guerra no empieza por alguien que atacó primero, sino porque una potencia teme perder su lugar. Así comienza la guerra del Peloponeso en el año 431 antes de Jesucristo. Durante casi 30 años la guerra no fue una batalla constante, sino una sucesión de estrategias, traiciones, alianzas, eh, de lo más terrible que se puedan imaginar en aquellos tiempos. Atenas dominaba el mar, Esparta dominaba la tierra. Ninguna podía derrotar rápidamente a la otra. Con el tiempo algo empezó a cambiar. Atenas, que al inicio hablaba de libertad y defensa común, comenzó a comportarse como un imperio. Castigaba a los aliados, cobraba tributos, imponía su voluntad. Esparta, por otro lado, paciente resistía y observaba. En medio de esta guerra larga y agotadora ocurre un episodio pequeño pero muy decisivo. L- eh, en Melos, en esta isla neutral, en el mar Egeo, nadie le había atacado. Estaba de alguna manera fuera del rango de la guerra. Y Atenas la quiere usar como un mensaje. Y antes de destruirla, habló con ellos. Hubo un diálogo donde aparece entonces Túcides. Este diálogo registrado por Tucídides nos deja una de las frases más incómodas de la historia política. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Años después, Atenas cometería errores fatales. Esparta, con su ayuda externa, ganaría la guerra. El imperio ateniense caería, pero la lección ya estaba escrita. No ganó la justicia, no ganó la moral, ganó el desgaste del poder. Y por eso esta guerra nos recuerda solo no se recuerda por solo por quién ganó, sino por lo que reveló. Cuando el poder no encuentra límites, termina por destruir incluso a quien lo ejerce. Entonces Túcides, este historiador, filósofo y padre del realismo político, no, nos referimos a él únicamente, muchas veces se refiere como un cronista de hechos militares, pero puede entenderse también como un filósofo político. Su obra reflexiona profundamente sobre la naturaleza del poder, comportamiento humano en situaciones de límite y de límite de la lógica. A diferencia de otros, Tucídides no busca enseñar cómo debería actuar el ser humano, sino mostrarlo como es. Cuando el poder... Y él dice Tucídides. Y ahí está escrito y lo digo. Jorge, ¿estás hablando tú ahí?
Sí, es Tucídides, perdón. Tú dices Tucídides. Tucídides, sí, perdón. Sí, perdón. Eh, y bueno, me van a ver cometer muchos errores porque está en inglés y en español se dice distinto, así como las islas y muchos lugares. Pero bueno, eh, a diferencia de otros Tucídides, no busca enseñar cómo debería actuar al ser humano, sino mostrarlo como es. Cuando el poder, el miedo y el interés bueno, cuando el poder, el miedo y el interés entran en juego. Su análisis prescinde deliberadamente de expresiones morales, religiosas o idealistas. En su lugar examina causas, consecuencias y patrones repetidos en la conducta política. Por esta razón, la tradición moderna lo reconoce como el padre del realismo político. El realismo de una premisa incómoda pero constante. Los estados no actúan principalmente guiados por la moral o el derecho, sino por el cálculo del poder y la seguridad y el interés propio. Esta lógica que hoy se estudia en teoría política y relaciones internacionales aparece con notable claridad en la historia de la guerra del Peloponeso. Ay, disculpen si lo pronuncié mal. Los diálogos de Melos, entonces, representan el punto más nítido de esta visión. En ellos, Tucídides pone en escena una conversación donde el poder habla sin disfraces. Atenas no justifica su acción apelando a valores universales, sino a la capacidad de imponer su voluntad. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. No es presentado como una norma ética, sino como una descripción filosófica de la realidad política. Desde esta perspectiva, Tucídides no legitima la injusticia, pero tampoco la oculta. Su, su filosofía no es normativa, sino diagnóstica. Nos muestra que la ley, la moral y las reglas existen, pero su aplicación depende del equilibrio o desequilibrio del poder entre las partes. Ya está la última, ¿eh? ¿Cuáles son estas ideas claves sintetizadas? El orden basado en reglas es una narrativa, no una realidad. Funciona como un discurso aspiracional, pero no describe cómo opera realmente el sistema internacional. Las reglas importan menos que quien las crea y quién puede hacerlas cumplir. Conocer la norma no es suficiente. El poder define su aplicación selectiva. El liderazgo efectivo exige realismo, no idealismo. Un líder que ignora las dinámicas del poder queda fuera del juego, independientemente de sus principios. La historia confirma esta lógica. En el caso de Melos ilustra cómo las decisiones geopolíticas se toman por conveniencia estratégica, no por justicia. La ley sigue al poder y no al revés. El derecho internacional se aplica de manera desigual según la capacidad de coerción y negociación de cada sector. Concluimos. Vivimos en un mundo donde el poder determina que las reglas cuentan. Cuando cuentan para quién. Cuando cuentan y para quién. Ignorar esta realidad no la cambia. Comprenderla es indispensable para actuar racionalmente con eficacia. Bueno, con esto concluyo y nos vamos ahora sí a platicar entre nosotros. Muchas gracias. Pues se abren los micrófonos y ahora sí. Y quise poner esta última parte filosófica basándome en esta parte histórica, porque es lo que vimos. Hoy estamos lidiando con una disociación de ideas, de conocimientos, de creencias. Hoy estamos enfrentados, normalmente o amábamos algo
y odiábamos otra cosa. Hoy estamos enfrentados a que, pues, odio a Maduro, pero también odio a Trump. ¿Qué hago? Ajá. Los odio a los dos. Ajá, y me siento mal o cómo me debo sentir. ¿O por qué lo estoy defendiendo? ¿Por qué no lo defiendo? Y al no defenderlo estoy ofendiendo a los que debería estar defendiendo. Pues, Y Salvador, yo te felicito. Me estoy tomando el atrevimiento de tomar el uso de la voz. Yo te felicito porque hiciste una muy buena reflexión, tomando en cuenta a nuestras raíces, volviste al origen de nuestro sistema democrático moderno, las raíces grecolatinas, y ahí es donde nosotros podemos encontrar la explicación de las situaciones que estamos viviendo. Finalmente abrevamos de ahí y nuestras prácticas, pues igual, igual, abrevan de un juego de poderes como tú lo explicas realmente. Me encanta que retomas el término de la realpolitik, porque la política no es lo que nosotros entendemos como ciudadanos de a pie de lo que vemos cotidianamente y que nos presentan como política. La política realmente es eso que tú describes, el actuar con pragmatismo de acuerdo a tus intereses y de acuerdo a, a la lucha por el poder. A final de cuentas, el poder siempre termina siendo malo, pero peor es no tener poder. Y entonces eso es lo que genera este tipo de situaciones, no solamente entre las naciones, sino incluso también entre los individuos. Eh, con los primeros videos, uno, uno exalta muchas veces el sentimentalismo, lo que ve en las personas que conoce, los deseos. Realmente cuando la gente está mal y está harta de una situación, llámese de un sistema político o incluso de una relación más interpersonal y familiar, pues fíjense que yo misma le decía a mis colaboradores, bueno, ustedes no me conocen, pero llevo mucho tiempo trabajando en gobiernos estatales y generalmente cuando están hartos de un jefe desean que lo corran, que se vayan, que haya alguien más poderoso que le ponga patitas en la calle. Y yo siempre les digo, a ver, señores, las cosas nunca pueden estar tan mal que no puedan empeorar. Así que piensen bien lo que desean. Y justo en algún lugar que no es aquí, ¿verdad? Es en otro planeta, pues sucedió exactamente eso. Estaban hartos de un gobernante y viene el otro y pues está peor. Pero porque las personas, los ciudadanos de a pie que no conocemos cómo se hace la historia y cómo son las relaciones de poder y que no lo vamos a comprender porque hay muchas decisiones que se toman y que jamás las personas eh, alejadas del poder van a llegar a conocer, incluso muchos tomadores de decisiones a veces no lo consultan con sus colaboradores o con sus consejeros más cercanos, pues finalmente solamente vamos a conocer las narrativas. Y recuerden que la historia, como bien dice Sal, es la narrativa ganadora. Antes teníamos a los juglares que nos platicaban y nos platicaban historias de lo que había sucedido. Recuerden ustedes que desgraciadamente la historia es una ciencia que no es exacta y que siempre vamos a comentarla a través del tamiz subjetivo que tiene el narrador o el constructor de la narrativa. Eh, es muy difícil que tengamos una descripción de hechos objetivos como sucede en otras ciencias. Y bueno, pues teníamos a los juglares, después tuvimos a los que controlaban la imprenta, ¿no? Que pues, bueno, antes que la imprenta, pues los monjes que se dedicaban a escribir, ¿verdad? Cientos y cientos de hermosísimos libros, ilustrarlos, después la imprenta. Y hoy en día pues las redes sociales juegan un papel muy importante, porque si antes teníamos una narrativa, la narrativa de los vencedores, ahora tenemos muchísimas narrativas, muchísimas, y todas pasan por el tamiz de la subjetividad y finalmente, que es lo que yo... Te dejé
ya para cuando te vayas, el casito de las croquetas de la tita, ahí en la cocina, para que se lo dejes ahí ya Está lleno. abierto su Sí, yo ya micrófono, le diré claro. para no tener que ir a darle de comer. Pero ¿verdad? ¿dónde se lo pongo? En el jardín. Deja, ¿podrías Claudia, ponerle mute? Claudia. Ay, perdón. No te preocupes, amiguita. Bueno, de todas formas ya iba a terminar porque ya me agarré mucho la palabra y me da pena, pero bueno, a final de cuentas, pues, sí, Sal, qué bueno que pusiste muchos puntos de vista al principio y posteriormente cerraste con la reflexión filosófica, que es con lo que, pues yo me quedo, con lo que yo también empecé mi reflexión. Te felicito y bueno, como muchos otros temas que son a final de cuentas, si los reflexionamos con los paradigmas que tú nos acabas de comentar, pues se repite muchas veces a lo largo de la historia del mundo y de nuestro país. Y ahí le cierro y muchas gracias por permitirme expandirme tanto en la palabra. Gracias, Denise. Muchas gracias. Y pues sí, como dice el dicho, cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, ¿verdad? Cumplir. Sigue Liz y luego Maru. Muchas gracias. Pues muy bien la presentación, muchas gracias por el tema. La verdad es que da muchísimo para comentar, para reflexionar. Y yo quisiera también tomar un comentario que mandó Luis Alfonso en el chat sobre una reflexión desde el punto de vista del derecho internacional sobre lo que está pasando aquí en Venezuela y me quedo me gustó mucho estos dos puntos, ¿no? Me gustaría resaltarlos. Lo que pasa en Venezuela es una perversión intelectual invocar al derecho internacional para defender dictadores. O sea, hemos reflexionado el día de hoy desde el punto de vista de poder o desde el punto de vista político, pero también hay que considerar el derecho internacional y me pareció interesante este comentario. El derecho internacional no existe para defender o blindar regímenes autoritarios. Existe para recordar que ningún gobierno tiene derecho a destruir su propia paz. Eso me encantó. Me gustaría, pues me gusta retomarlo, porque es verdad, o sea, no nos desgarremos las vestiduras por la intervención, bueno, que no es una intervención, sino una detención de un criminal a través utilizando los militares, eh, porque en realidad, o sea, debe de prevalecer el derecho, pues el derecho humano, o sea, lo que está sucediendo en Venezuela es muy fuerte, igual que lo que está pasando en Cuba. O sea, no hay que perder de vista que lo que pasa en Venezuela es una tragedia humanitaria y que nosotros, si no nos ponemos ahora sí que bien listos, pues vamos caminito para allá. Entonces, pues de alguna manera, como decía la primera chica en el video, pues es una luz al final del túnel también para nosotros. Que ojalá alguien le ponga el alto a esta oleada eh, pues esta oleada pues diría criminales que están en el poder. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Liz. Adelante, Maru. Sal, pues felicitarte, qué bárbaro, qué didáctico, qué completo estuvo lo que nos presentaste, qué valiente eres en haber tomado un tema como este tan controversial, tan de percepciones y de verdad muchas gracias por tu profesionalismo. Los videos que elegiste nos llevaron desde lo emocional, viviendo la contradicción que está viviendo la generación Z. Nos presentaste un video de una millennial, nos presentaste un video de otro exponente que aborda de manera muy profunda que no solo se trata de petróleo, sino de no perder el control comercial del mundo. En fin, extraordinaria tu presentación y felicitarte por eso. Y me quedo con dos frases que me impactaron mucho de las que mencionaste. La primera es que el poder determina qué reglas cuentan y que vivimos en un mundo gobernado por el poder que ya no necesita justificación. Y la última frase es que las guerras comienzan cuando una potencia
teme perder su lugar, pero creo que esto nos lleva desde lo micro hasta lo macro, porque desde el punto de vista personal, creo que las guerras cotidianas, las guerras domésticas que vivimos, también son un reflejo de esto macro que estamos viviendo en la historia. Muchas gracias, Sal. Muchas gracias a ti, Mar, por tu comentario. Gracias a todos por los comentarios. Son las 8:58 de la mañana. Tenemos que despedir esta sesión. Gracias por la atención que me pusieron. Discúlpeme por mis pronunciaciones, discúlpeme por apresurarlos con los tiempos, pero creo que apenas estamos saliendo a tiempo. Y la invitación que yo quiero hacer a ustedes es, como un buen estoico, concentrémonos en lo que tenemos control y dejamos de agraviarnos por las cosas que no tenemos control. Hay muchas cosas allá afuera en este mundo que no estamos de acuerdo, que no nos gustan y que no tenemos control sobre ellas. Y de nosotros depende cuánto de eso dejamos que nos llegue o nos ponemos a defender infructuosamente. Hay muchas cosas dentro de nuestro control que podemos hacer. Por lo menos hagamos de nuestro primer círculo, pues no una dictadura. Exacto. Muchas gracias. Wow. Gracias, Sal. Gracias a ti. Gracias, Sal. Muy buen fin de Buen fin de semana. semana para todos. Bye, bye. Buen fin de Muchas semana. Saludo a gracias. todos. Fin, Saludo a felicidades, todos. Sal. Que Excelente presentación. tengas un buen ciclo de regreso a casa, George. No, pues ahora volverme a adaptar. Por eso, a dormir, A dormir. No, pero no tengo duermas trabajo ahorita. atrasado. El consejo mejor